Bienvenidos a nuestra tercera sesión de Teología Sistemática, curso 2. Tercera sesión. Tenemos como subtítulo para cubrir el día de hoy el tema de el ser humano y el pecado en la perspectiva del plan de salvación. Eh, es natural que cuando se habla del tema de la antropología, que es con el que hemos comenzado nuestro curso, el tema del pecado sea un asunto que tenga que tocarse de manera obligada. Sobre todo porque en la escritura nos presenta ciertamente la creación del ser humano, hemos revisado algunas cosas que tienen que ver con su constitución, la constitución del ser humano, pero la misma escritura nos da evidencia de que una vez que todo estaba, esa creación de Dios junto con el ser humano era una perfección absoluta, pero lastimosamente también nos se registra la evidencia de una caída, la caída del ser humano, y con ello la entrada del pecado en el mundo. Ahora, este tema es muy importante de ver, no solo porque se relaciona con la cuestión de la salvación o con el plan salvífico de Dios, sino porque también hay varias posturas, hay dos principales realmente. Puede haber que estas tengan algunas variaciones, pero esencialmente existen dos posturas que las que vamos a revisar el día de hoy y son muy importantes de entender porque, de hecho, el impacto de esas dos posturas tiene que ver un poco con nuestra propia doctrina y con nuestra manera de creer sobre este tema. Entonces, cuando nosotros revisamos el tema, cuando somos evangelizados y nos enseñan sobre la cuestión del pecado, nos vamos a dar cuenta que hay posturas que están en el fondo identificadas, aunque a lo mejor no se estén referenciadas por el nombre o por el teólogo, que en este caso revisaremos dos teólogos, pero sí es muy importante que conozcamos todo este trasfondo para apreciar de una manera más completa lo que es el tema del pecado, cómo se relaciona con el ser humano y también cómo se relaciona con el plan salvífico de Dios. Pues bien, vayamos adelante, vamos a retomar algunas cosas de la sesión pasada a manera de introducción, para ir adentrándonos en el tema. Entonces, dice, la naturaleza humana y la doctrina sobre el pecado original. Dice, un punto de vista tradicional, es lo que habíamos visto en la sesión pasada, es que la imagen original de Dios en el ser humano se vio afectada por la caída y que la entrada del pecado en el mundo impactó gravemente a la raza humana. Así entonces, la caída y la entrada del pecado alteraron la naturaleza original del hombre. Y sobre esta consideración existen dos posturas principales, que es a las que un servidor se refería hace un momento. Eh, el pecado, cuando se empieza a revisar esta parte de la creación del ser humano, Adán y Eva, se dice, bueno, Adán y Eva, ¿cómo fueron creados? ¿Fueron creados neutrales o Adán y Eva ya portaban esa semilla del pecado en sí mismos? Hay dos maneras de mirar esto, pero lo vamos a ir revisando de acuerdo a estas posturas principales, que esas posturas, repito, son la base y después de ellas o a partir de ellas se desprenden algunas variaciones, pero principalmente estas son las que constituyen lo básico. Muy bien, tenemos una primera postura que se conoce como la postura arminiana. Se le llama así porque su proponente fue un teólogo holandés o neerlandés que se llamó Jacobo Arminio. Él vivió entre los años 1560 y 1609. La otra postura es la de Juan Calvino, por eso se le conoce como la postura calvinista. Juan Calvino, un filósofo y teólogo francés, vivió entre los años 1509 y 1564. No es, anticipo un poco esta parte, no es que hasta esta época o hasta este año se haya revisado el tema del pecado. En realidad, hay teólogos de la antigüedad que ya trataban de estructurar
temáticamente hablando, la cuestión del pecado. Y sí, hablaban sobre la caída, sobre lo que se conoce como el pecado original, y vamos a revisar también esa parte, qué es el pecado original. Obviamente está relacionado con Adán y Eva y la caída, pero se dice que nosotros, la naturaleza humana, ha heredado esa tendencia hacia el pecado, pero es algo que vamos a estar revisando. Muy bien, en síntesis, ¿qué dice cada uno? Vamos a partir de aquí. En síntesis, ¿qué dice cada uno? Bueno, Jacobo Arminio dice que la naturaleza del ser humano, eh, eh, vamos a tener en nuestra mente ahorita a Adán y Eva como un punto de partida. Entonces, Jacobo Arminio diría que Adán y Eva, al caer, su naturaleza sí se vio afectada, pero no totalmente, sino de manera parcial. Y él opinaba que esas capacidades que le habían sido puestas por Dios, es decir, las capacidades intelectuales y morales, su capacidad de raciocinio, su capacidad de reconocer y decidir sobre lo bueno y lo malo, no se habían destruido del todo. Sí habían sido afectadas, habían quedado disminuidas, pero eran funcionales todavía. Entonces, eso en síntesis es lo que enseñaba Jacobo Arminio. Ahora, ¿qué decía en este caso Juan Calvino? Al respecto, ¿qué era lo que él señalaba? Bueno, él se iba a un extremo. Dice, Calvino decía que la afectación de la caída sí había sido total. Es una opinión contraria a la de Jacobo Arminio. Calvino decía que la caída, en este caso Adán y Eva, al desobedecer a Dios y al incurrir en pecado, su naturaleza sí había sido afectada. Y esa imagen de Dios con la cual ellos habían sido bendecidos, había quedado destruida, desapareció. Dice, y debido a ello quedó destruida la imagen de Dios en el hombre y con ello perdió su capacidad para buscar a Dios y para hacer el bien. A lo mejor podemos empezar a buscar en nuestra mente aquellos pasajes que hablan de una naturaleza corrompida del ser humano. No, no no parcial, no en, en, en este caso una naturaleza que es capaz también de hacer el bien, sino que sí existen pasajes, existen versos bíblicos que se refieren a esta parte en donde el ser humano no puede hacer cosa buena alguna. Pero obviamente cada uno tiene su respaldo bíblico, pudiéramos decirlo así, pero son dos posturas que se han caracterizado en relación a este tema. Sigamos avanzando y vamos a ir clarificando todavía un poco más esas dos partes, porque de hecho cada uno desarrolló 5 puntos al respecto. El primero en hacerlo fue Juan Calvino. Él desarrolla 5 puntos con respecto al ser humano y su relación con el pecado. Estos 5 puntos sirvieron como referencia para toda esta reflexión alrededor de la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Y a esos 5 puntos tenemos una respuesta también en 5 partes que hace Jacobo Arminio. En, en este caso, como hemos dicho que Juan Calvino es el primero en formular esta postura basada en 5 puntos, vino posteriormente la respuesta de Jacobo Arminio. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Esta parte la revisé con ustedes en la sesión pasada, pero conviene que le demos un repaso rápido porque también va a ser uno de los asuntos de como nuestro punto de partida también. Dice,
A lo largo de la historia y hasta nuestros días existen posturas diversas sobre las consecuencias del pecado original. Aquí ya hablamos de las consecuencias. El pecado original es esa caída de Adán y Eva y la herencia que ellos dan a su simiente sobre una naturaleza pecaminosa. Muy bien. Esas tres visiones principales las anunciábamos la sesión anterior, pero vamos a recordarlas. Dice, la antropología negativa, que es un extremo, dice, el ser humano es absolutamente, y cuando decimos absolutamente es que él no puede de ninguna manera hacer lo bueno. Por ende, si alguien es incapaz de hacer el bueno, de hacer lo bueno, alguna acción buena, algún acto bueno, si es incapaz por naturaleza, entonces esta postura nos dirá que cuando el hombre, desde esa perspectiva, cuando el ser humano entonces hace algo bueno, es porque Dios lo hace a través de él o porque el Espíritu lo hace a través de él, porque en esta postura el hombre es incapaz de manera absoluta. Tenemos una antropología positiva, el otro extremo. En esa primera postura antropológica negativa, ahí estaríamos ubicando a Juan Calvino como un ejemplo. Después viene la postura positiva, la antropología positiva, que es el lado contrario. Dice, a pesar de la caída, el ser humano conserva plenamente, no parcialmente, mientras que uno maneja que es absolutamente incapaz. Esta postura de antropología positiva dice que conserva plenamente, quiere decir que es la misma característica de su naturaleza que tuvo Adán y Eva al inicio, aún con la caída, siguió conservándolos de manera plena. Es una postura. Dice, a pesar de la caída, el ser humano conserva plenamente su capacidad racional y moral y puede realizar buenas obras incluso sin precisar de la gracia, incluso, porque esta postura dice que si el ser humano, a pesar de la caída, no sufrió la pérdida de esta imagen de Dios, entonces no necesita la gracia, por lo menos no de manera necesaria para realizar buenas obras. Muy bien, tenemos una tercera postura que sería un balance entre ambas, entre las dos anteriores. Y dice, antropología media, el ser humano, a pesar de la caída, está en capacidad de elegir obrar el bien, aunque para una verdadera regeneración se necesita la gracia, sería una postura que es la más, digamos así, extendida en el ámbito cristiano, es decir, si el ser humano se vio afectado por el pecado, por la entrada del pecado en el mundo, si el ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa, pero a pesar de ello puede en ciertos momentos elegir hacer el bien, aunque se hace aquí la precisión, aunque para una verdadera regeneración y o salvación, sí se necesita de la gracia. Bueno, estas tres posturas tienen como eje principal el asunto del pecado. Vamos a continuar para seguir ampliando este tema. Vamos a revisar, repito, las dos posturas ya de una manera más detallada, porque escribieron, de hecho hay documentos que reflejan el pensamiento principalmente de Juan Calvino, y estos documentos se conservan dentro de la teología reformada, porque todo el fruto de la reflexión de Juan Calvino fue lo que dio origen a lo que hoy conocemos como la Iglesia Reformada y una de las congregaciones actuales que se alimentan mucho del pensamiento de la teología reformada y también del calvinismo es la, este, la iglesia presbiteriana. Bueno, es simplemente como una referencia, pero es una teología viva en el sentido de que
tiene tiene una base y una práctica actual. Muy bien, bueno. Vamos entonces, es la primera postura que vamos a revisar porque ha sido una postura en el ámbito de la teología muy relevante. Existen documentos al respecto y son 5 puntos principales que desarrolló Juan Calvino y vamos a revisarlos y haciendo algunos comentarios de relación. Muy bien, el primero de los cinco puntos, el primer punto con el cual Juan Calvino arranca, inicia, es el tema de la depravación total. Él tiene que partir de ese tema porque recordemos que su postura es que la imagen de Dios en el ser humano se destruyó con el pecado. Entonces, obligadamente tiene que iniciar con ese primer tema. Dice depravación total, dice, la imagen de Dios en el ser humano ha sido afectada y distorsionada por la entrada del pecado en el mundo. Eso significa que cada aspecto de la vida ya está condicionado por el pecado. No, eh, dice, por lo cual voy a terminar de leer esta parte, dice, por lo cual señala la Escritura, estamos muertos, literalmente muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos cambiar esta situación por nosotros mismos. Este primer punto teológico de Juan Calvino es que el ser humano, después de Adán y Eva, es incapaz y no puede aspirar a nada más. Entonces, eh, este es el primer punto de inicio y a lo mejor ustedes ya están recordando ciertos pasajes escriturales que tienen que ver con esto, ¿no? Con esta postura. Dice, y es una situación que el ser humano por sí mismo no puede cambiar, no puede cambiar. Quiero decirles que vamos en la medida que vayamos avanzando en estas posturas, en estos cinco puntos de Juan Calvino, quizá nosotros que conocemos ya un poco más de la Biblia, de la Escritura, vamos a ir encontrando versos, pasajes relacionados con esto y a lo mejor digamos, pues sí, hay algo de verdad en este. Bueno, va a ser un buen ejercicio porque es evidente que la Biblia sí tiene pasajes en los cuales se anuncia o se declara este tipo de verdades, pero vamos lo vamos a tener en nuestra mente, pero vamos a ir avanzando para entender bien cuál es el esquema que desarrolla Juan Calvino sobre el tema del pecado. Y el primer punto es este. Ahora, entre los documentos que hay al respecto está lo que se conoce como el Canon de Dort, que es una declaración que resume la postura de las iglesias protestantes en los Países Bajos. Fue desarrollado entre los años 1618 y 1619. Este canon de Dort, que se desarrolla a partir de las declaraciones de Juan Calvino, dice o consigna lo siguiente. Dice, todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer son como hijos de ira, incapaces de hacer algún bien saludable o salvífico e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sino solo por la gracia del Espíritu, que es quien regenera. Entonces, este desarrollo que se hace en este documento a partir del pensamiento de Juan Calvino, deja muy claro, es una consigna que deja muy clara cuál es la postura teológica sobre el ser humano, es decir, un ser humano que está esclavizado continuamente por el pecado. Y digo, si utilizando esa figura del esclavo, el esclavo no es dueño de sí mismo, sino de alguien más, en este caso
del pecado, es una naturaleza corrompida y bajo esta postura el ser humano es incapaz por sí mismo de desear, pensar, buscar o hacer algún bien. Entonces, vean ustedes cómo esta postura o esta consigna pues deja muy clarificada este primer punto, que es la depravación total. Y bueno, se le llama depravación, que es una palabra muy fuerte, depravación porque en el uso popular, cuando se habla de que algo ya una persona es depravada, es que esa persona ya no puede aspirar a una regeneración o a un comportamiento diferente del que ya lleva esa inercia, ¿no? Es una persona depravada, entonces ya no es alguien que tenga solución. Entonces, en ese sentido se usa y por eso, aunque repetimos, es un término un poco fuerte, se quiso usar con respecto al tema del pecado y la naturaleza pecaminosa en el mundo. Muy bien, ese es el primer punto. Vamos a pasar al segundo punto. Todos van enlazados. Son como, imaginen un edificio de cinco pisos. Está primero la base y sobre esa base se van a ir construyendo de manera relacionada el resto de los puntos. Vamos a pasar al segundo punto. Dice elección incondicional y entre paréntesis soberanía absoluta. Eh, ya desde aquí podemos anticipar con porque es un desarrollo también de la teología reformada, la soberanía absoluta. Es natural que si el hombre es incapaz de bien alguno, entonces un agente externo tiene que salvarlo, un agente externo tiene que hacer las cosas buenas. Por eso se habla de soberanía absoluta. Soberanía absoluta es cuando Dios tiene no una parte del poder, sino todo el poder, en ese caso para operar tanto su gracia como su plan de salvación. Y dado que de esa perspectiva, dado que el ser humano es incapaz, es un ser depravado totalmente, entonces todo queda en manos de Dios. Desde aquí empezamos a ver el segundo punto para el desarrollo de este pensamiento. Dice, elección incondicional. Dice, Dios elige, si es una soberanía absoluta, entonces Dios elige a quien Él quiere elegir. A fin de cuentas, todos estamos muertos, todos estamos, digamos, en este pensamiento, ¿verdad? Todos estamos depravados, nuestra naturaleza está totalmente perdida. Entonces, ¿cuál es el bien salvífico? Que Dios elige a quienes quiere salvar porque finalmente todos estamos muertos. Dice, estamos inhabilitados de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude a salvarnos. La salvación no depende de nosotros, dado que nuestra naturaleza está por sí misma corrompida. Dice, la única salida a nuestra muerte espiritual es que Dios nos saque de ella. El agente externo se vuelve algo eh, indiscutible, se vuelve algo necesario, dado que para nosotros es imposible. Dice, eh, si realmente que somos malos, si realmente creemos que somos malos, no tenemos derecho a quejarnos de que Dios ejerza su gracia soberanamente. Es decir, el culpable, por poner un ejemplo, el culpable sabe que merece una sentencia de muerte. Entonces, si el culpable ve que otros en su misma condición van a ser salvos por Dios, entonces a él no compete criticar a Dios o no compete reclamar a Dios, dado que él mismo está en una situación de pecado. Entonces, el pecador, el reo, el recluso,
sabe que Dios puede decidir si lo salva o no lo salva, o si salva a otros, pero es decisión absoluta de Dios. Esta parte es una de las con las cuales es complicado pues, estar de acuerdo, porque aunque si bien es cierto que podemos conceder que hay una naturaleza caída en el ser humano, entonces nunca nadie sabría, porque esto es de competencia divina, nunca nadie sabría quién va a ser salvo, porque esto queda solamente en la soberana elección de Dios. Entonces, esto es un poco raro, incluso para la teología reformada, porque dicen, bueno, entonces, si finalmente nadie sabe cómo, si es salvo o no, entonces, ¿cómo podemos decir que somos creyentes o seguidores de Cristo? Entonces, el pensamiento calvinista diría, bueno, es que tú tienes que comportarte como si fueras salvo. Si vas a hacerlo o no, eso es asunto de Dios y tú no lo sabes, pero tú tienes que comportarte como si fueras a ser salvo. Digo, es una cuestión extraña, pero es la manera en cómo, porque nadie conoce el pensamiento de Dios, Dios es soberano en sentido absoluto y Él no le va a decir a nadie, o no le anda diciendo a nadie, no depende de eso, quién va a ser o no salvo. Bueno, sigamos leyendo esta parte. Dice, la elección incondicional simplemente significa que Dios escoge dar vida eterna sin estar condicionado en aquellos que por algo en aquellos que ha elegido. Y vean ustedes que siempre hay pasajes que se seleccionan para apoyar estas ideas. Dice, por ejemplo, aquí se está señalando un pasaje del Evangelio de Juan, donde dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Que a lo mejor nosotros pudiéramos decir, bueno, es que eso podría entenderse en otro sentido, pero en el desarrollo de esta doctrina se entiende de manera literal, en el sentido de que solo es competencia de Dios saber en su soberana voluntad a quién elige. Y obviamente, si alguien elige algo, entonces automáticamente está rechazando lo demás. Es a veces como un simple ejemplo puesto, cuando ustedes van y deciden hacer alguna compra, ustedes ya tienen aquellos productos que son de su preferencia, cosas que a ustedes les gusta consumir, etcétera. Y aunque en el anaquel hay varias opciones sobre un mismo tema o asunto, ustedes hacen una selección y entonces cuando ustedes eligen tomar el producto de su preferencia, automáticamente están rechazando los demás. Algo así sucede con la soberana elección de Dios. Cuando Dios elige salvar a unos, es porque está rechazando a muchos otros, ¿no? Y aquí, en esta postura no cabe lo de la salvación universal, porque la salvación universal, esa postura nos diría que Dios ofrece su salvación y brinda su salvación para todo mundo. En este caso, no. En este caso, se trata de una elección que está basada en la soberanía de Dios. Ahora, para terminar de leer esta parte, dice, al respecto, en otra declaración de los mismos documentos, en este caso de Dort, dice, al respecto, en otra declaración se añade, nuestros hermanos de años atrás nos dicen, por el decreto de Dios y por la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para muerte eterna. Esto también según la Confesión de Westminster en Inglaterra en 1646, capítulo 3, apartado cuarto. Tanto el documento de Dort como la Confesión de Westminster señalan esta parte del desarrollo del pensamiento calvinista
aplicado en estos 5 puntos que estamos señalando. Ahora, en este sentido, eh, volviendo al ejemplo de que cuando ustedes eligen algo, automáticamente rechazan lo demás, entonces hay una preordenación, se usa este término, hay una preordenación porque nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿y cuál es la base por la cual Dios hace su elección? ¿Cuál es la base por la cual Dios elige salvar a unos y reprobar a otros? Bajo este pensamiento se diría, bueno, de hecho, todos están perdidos. Y a quien Dios decida salvar, eso ya es ganancia. Y no corresponde ni compete a nadie de los perdidos hacerle sugerencias a Dios o preguntarle por qué salvaste a mi vecino y a mí no. Eso es algo que queda fuera y que a Dios en todo caso pues no le condiciona, no le está interesando eso. Entonces, esta parte se tuvo que desarrollar en estos términos. Si hay una preordenación para salvación, en automático hay una preordenación para perdición o para muerte. Es muy complicado tomarlo así porque nosotros que actualmente creemos en una salvación universal y creemos que cualquier persona que decida y tome esa opción de convertirse a la fe, de experimentar la fe, entonces puede obtener el don de la vida eterna. Pero nosotros pensaremos que cualquier persona. Sin embargo, esta postura está señalando que hay una elección. Hay una elección y esta elección está basada en la decisión soberana de Dios. Muy bien, seguimos avanzando. Por lo tanto, si hay una elección soberana de Dios, entonces, por lo tanto, hay también una expiación limitada. Eso quiere decir que el sacrificio de Jesucristo solo va a ser efectivo para esas personas que hayan sido elegidas, obviamente. Dice, expresión limitada. Dice, la muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que paga por los pecados de aquellos que han sido elegidos. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. En, igual hay una complicación en esta parte, pero es la postura calvinista. Y la postura calvinista es que el sacrificio de Jesucristo solo es efectivo y solamente para los elegidos. Continúo leyendo, dice, la expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salva, independientemente de si creyeren o no. Esto se está señalando para afirmar una cosa. Si existe una expiación limitada, no es porque la obra de Jesucristo sea limitada, ¿no? La obra de Jesucristo no tiene límites, pero operacionalmente solo es efectiva para los elegidos. Dice, por eso se emplea también esta palabra, dice, pero eso no es eficiente para los elegidos. La sangre de Cristo puede, en teoría, salvar a todos, pero no es la voluntad de Dios. Dice, esto es muy raro, por supuesto, porque es opuesto a lo que nosotros pensamos actualmente, pero forma parte del pensamiento del sistema calvinista. La sangre de Cristo puede salvar a todos si es afuera de la voluntad de Dios, pero no es su voluntad. Y luego se vuelve a citar otro extracto del Canon de Dort, donde dice, porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud
vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, una palabra que también va a ser favorita de la teología reformada, la predestinación, para que únicamente ellos, dotarlos de la fe. En el pensamiento calvinista, si el hombre está depravado totalmente, entonces es incapaz de fe. Entonces, ¿quién le pone la fe a esa persona elegida? Dios. Dios, es como si Dios sembrara la fe, eh, porque así lo ha decidido en su soberana voluntad. Dios siembra la fe en ese individuo que ciertamente era depravado, pero porque Dios lo eligió, entonces Dios lo hace salvo, le siembra la fe, y este sembrarle la fe lo habilita para buenas obras. Pero repetimos, ¿quién sabe eso? Solo Dios lo sabe. Nadie lo sabe sino solo Dios. Entonces, Dios sabe a quienes ha elegido, a esos que ha elegido, los llevará hacia el término que él desea, que es la vida eterna, pero repetimos, solamente Dios puede saber eso. Es complicado, pero es la postura calvinista. Em, Dotarlos de la fe justificante y por eso mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Si todo queda en manos de Dios, entonces Él cumplirá su plan de una manera irrestricta. Muy bien, esa es el tercer punto, una expresión limitada, porque limitada en el sentido de que la gracia salvadora de Jesucristo solo es aplicable a los elegidos, solo es efectiva para los elegidos. Este punto, obviamente relacionado, cuarto punto relacionado, dice, nadie se puede resistir, y estamos hablando de los elegidos solamente, seguimos hablando de los elegidos, nadie se puede negar o resistir a la gracia salvadora de Dios. Cuando la gracia llega, nunca puede ser rechazada. Es decir, el que ha sido elegido, porque eso no dependió de él, sino de la decisión soberana de Dios, cuando una persona ha sido elegida, no puede rechazar a Dios, no puede decirle a Dios, "Oye, yo no quiero que me salves". Entonces, ¿por qué la gracia tiene esa facultad de no ser rechazada? No puede ser rechazada. Dice porque su efectividad es perfecta. Eso significa que Dios, si ha elegido a alguien, no hay manera, no hay forma de que esa persona no llegue a ser salva. Y viene una pregunta retórica que dice, bueno, ¿y quiénes somos nosotros para decirle no a Dios? Dice otra parte, otro extracto de la confesión, dice, todos los que Dios predestinó para vida, y solo esos, Él se place en su tiempo de llamar efectivamente por su palabra y por el Espíritu. Vamos a suponer que nosotros fuéramos calvinistas y estamos en toda esta cuestión. Diríamos, bueno, ¿cómo podemos reconocerlos como salvos? Bueno, nos podemos reconocer como salvos porque Dios ya había predestinado que en cierto momento, en cierto lugar y en cierta circunstancia, yo respondería en fe al llamado de su palabra. Esto es bastante subjetivo porque, eh, pues, repetimos, ¿quién puede saber de manera efectiva eso? Pero volvemos a señalar esa parte, que quienes promueven este tipo de pensamiento dicen, bueno, es que no hay manera de saberlo a ciencia cierta, pero tienes que actuar como si tú fueses salvo. Y señala esta parte que la gracia irresistible, el que una persona no pueda resistir la gracia una vez que ha sido seleccionado para ser salvo,
se vuelve uno de los aspectos, o como dice aquí, es uno de los aspectos más esperanzadores de la teología cristiana, obviamente teología reformada, porque la poderosa gracia de Dios, con la que se hizo la elección, también los llevará a la glorificación. Entonces, es todo el proceso completo y completo precisamente y completado en la voluntad soberana de Dios. Entonces, vean cómo se van tejiendo los diferentes puntos para demostrar, por una parte, que el hombre está en una condición de depravación absoluta y por lo tanto Dios tiene que empezar a hacer las cosas, ponerle fe, darle la gracia, elegirlo, todo eso para llevarle hacia la concreción de su plan. Pero todo queda en manos de Dios. Vamos con el último punto. Dice la perseverancia de los santos, es decir, los que ya han sido elegidos, por supuesto. Dice, los elegidos, es decir, los realmente salvos, perseverarán hasta el final. ¿Por qué? Porque no depende de ellos, depende de Dios. Entonces, si depende de Dios, de cierta manera o de cierto será que perseverarán hasta el final. Dice esta parte de la confesión, dice, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, es un punto importantísimo, el libre albedrío, pero no depende de ellos, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Se hablan de decretos, Dios decreta la elección, Dios decreta quiénes van a ser elegidos, y dice que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre. Es decir, en otras palabras, todo acto salvífico es a la vez un acto de amor de Dios en el cual Él decide llevar a aquellos que han sido elegidos por Él, decide llevarlos hacia la culminación, que en este caso será la vida eterna. Esos 5 puntos desarrollan o pues sí, desarrollan todo este pensamiento de Juan Calvino con respecto a la salvación y a la relación del ser humano o sí con el pecado. Ahora, obviamente podemos detectar que hay algún contenido de verdad en esto, pero también podemos darnos cuenta que hay complicaciones. Hay complicaciones naturales porque quizá la complicación que más salta a la vista es de la elección incondicional. ¿Cómo es que Dios, Él habiendo sido el creador del ser humano y todo esto, cómo es que Él va a optar o en su voluntad va a optar por solamente salvar a unos y hacer que el resto se pierda? Es algo muy complicado y sobre todo por la inseguridad siempre latente. Entonces, si es producto solamente de la soberanía, de su soberanía, entonces, ¿quién puede saber a ciencia cierta si es o no salvo? Entonces, hay varias cuestiones ahí complicadas, obviamente, y justo por todas esas complicaciones que tiene esta teología de Juan Calvino, es lo que hizo que entrara en juego otro personaje, que en este caso va a ser Jacobo Herminio, para contestar en parte las complicaciones, pero también para reformular una postura distinta. Entonces vamos ahora a mirar la otra parte, digamos. Vamos a ver las respuestas que tiene sobre estos mismos puntos, las respuestas que tiene Jacobo Armin. Que déjenme decirles que nuestra doctrina
tal y como está estructurada, tiene rasgos de ambos pensadores. Digo, la doctrina obviamente no va a decir, esta parte está en concordancia con lo que explicaba Juan Calvino o con lo que explicaba Jacobo Arminio. No, no lo va a decir. Pero sin embargo, se puede advertir, se puede observar que algunos rasgos del pensamiento de ambos teólogos están presentes también en nuestra doctrina. Por eso es importante que nosotros sepamos todo esto y eh, 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 sepamos también cuál es la argumentación y qué contienen cada uno de los puntos. Bien, vayamos entonces a la parte de Jacobo Arminio. La postura del arminianismo. Eh, vamos a ir avanzando en casi cada uno de los puntos, pero es la contraparte que hace este otro teólogo sobre el mismo tema. Dice elección condicional. Dice que Dios, por un propósito inmutable, eterno en Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo, decidió de entre la raza caída y pecaminosa de hombres salvar en Cristo, por amor de Cristo y por medio de Cristo, a los que a través de la gracia del Espíritu Santo creerían en su Hijo y perseveren en esta fe y obediencia de la fe a través de esta gracia hasta el fin. Miren, esto se asemeja un poco al primer punto, o uno de los puntos que señalaba Juan Calvino. Pero vamos a notar, vamos a hacer vamos a clarificar la diferencia. Mientras que desde el punto de vista de Juan Calvino es una elección condicional basada en la soberanía de Dios, Jacobo Arminio sí dice que hay una elección condicional, dice sí existe, pero esta no está basada en la soberanía de Dios, en la decisión de elegir a quién salvo y a quién no, sino que esta elección condicional está basada en la fe. Y esto abre el panorama, porque ya no es que Dios determine quién será o no salvo, sino que Dios, o en este caso la salvación divina, se pone en el factor de la fe, y al ponerse en el factor de la fe, entonces lo que hace Jacobo Arminio es permitir que todo hombre, todo ser humano pueda aspirar a este factor de la fe y por lo tanto ser salvo. Entonces, sí es una elección condicionada, pero la base de esta condición es la fe. Entonces, si la fe está abierta a todo ser humano, entonces, desde la perspectiva de Jacobo Arminio, entonces todos, en teoría, todos podemos llegar a ser salvos si y solo si tenemos esta fe, nos adherimos a esta fe y manifestamos esta fe. Si eso es posible, entonces todos podemos ser salvos. Entonces, no es a la manera de Juan Calvino, sino a la manera de el factor de la fe o puesta en el factor de la fe. Bueno, y vamos al punto 2, dice expiación limitada. Dice que además Jesucristo, el Salvador del mundo, murió por todos y por cada uno de los seres humanos, de manera que ha obtenido para todos ellos, mediante su muerte en la cruz, la redención y el perdón de pecados. Sin embargo, en realidad, nadie disfruta de este perdón de pecados excepto el creyente. Esto quiere decir, eh, eh, esto quiere decir que eh, el sacrificio de Cristo, la efectividad del sacrificio de Cristo es para todo el ser humano, pero solo va a ser efectivo o solo
va a ser aplicable, digamos, voy a cambiar la palabra, solo va a ser aplicable, en este caso, para el creyente. Creo que eso es fácil de pensar y tener una cierta afinidad o concordancia, concordar, porque en este caso es el creyente, es decir, que la persona que tiene fe, que se convierte en creyente, pues es quien puede disfrutar de todos esos regalos de la gracia y los puede apreciar, porque digamos, una persona que no simplemente no le gusta o no cree en las cuestiones religiosas, que se aparta hacia otros rumbos, entonces nunca puede llegar a ser una persona creyente y por lo tanto no puede disfrutar de esto. Pero si una persona sí es capaz de permitirse la experiencia de la fe, entonces al permitirse la experiencia de la fe, que sería el ingrediente inicial, entonces puede empezar a experimentar el regalo de todo lo demás, es decir, la redención, el perdón de pecados, y toda esta comunión con Dios. Entonces, es cierto en el sentido que lo plantea Jacobo Arminio, que es una expresión limitada, porque si está condicionado por el factor de la fe, entonces está reservada para todos los que se convierten en creyentes. Pero obviamente aquí no se está hablando de una elección soberana, como en el caso de Juan Calvino, sino de lo que se está hablando aquí es de que es una oferta puesta para todo ser humano, pero que finalmente no todos deciden tomar. No todos deciden tener fe y por lo tanto no todos podrán en su vida de fe experimentar esos dones o gracias de Dios. Muy bien, continuamos. Dice, salvación por gracia, por medio de la fe. Sigue remarcando, a Jacobo Arminio le fue muy, muy interesante, muy importante y muy decisivo enfatizar la cuestión de la fe. La cuestión de la fe, no que en el sistema calvinista le tienen que insertar, porque en el sistema calvinista, como el ser humano es totalmente depravado, entonces le tienen que insertar esa fe, porque él es incapaz. Y pues no, en este caso para Jacobo Arminio, porque recordemos al inicio que Jacobo Arminio dice que sí hubo el pecado sí afectó la naturaleza humana, pero no del todo, sino fue una afectación parcial. Entonces, para Jacobo Arminio, el hombre todavía es capaz de tener fe, es capaz de vivir la fe. Entonces, él sigue enfatizando en sus puntos que desarrolla, sigue enfatizando este elemento de que el ser humano es capaz de la fe. Muy bien, dice que el hombre no tiene gracia salvadora por sí mismo ni del poder de su libre voluntad, ya que en el estado de apostasía y pecado no puede por sí mismo hacer cualquier cosa que sea verdaderamente buena. Fe salvadora. Hablamos de fe salvadora. Dice, pero que es necesario que de Dios en Cristo, a través de su Espíritu Santo, Él nazca de nuevo y sea renovada en el intelecto y voluntad, a fin de que pueda entender, pensar, querer y hacer correctamente lo que es verdaderamente bueno. Con esto, Jacobo Arminio está señalando el elemento real de la conversión. De manera, en el pensamiento cristiano en general, creemos que el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo y su obra en el ser humano o en el creyente más bien, es lo que le ayuda a regenerarse. Y esta regeneración se entiende en el sentido de ser sensible a la voluntad divina. Entonces, si hay un estado de apostasía y de pecado, si por el hombre fuera,
si fuera por el hombre, por su propia voluntad aparte de Dios, el hombre siempre buscaría, siendo egoísta, siempre buscaría su propio beneficio y sin mirar a otros o sin preocuparse de la voluntad de Dios. En ese sentido, eh, este Jacobo Arminio coincide en alguna parte con Juan Calvino, pero sin irse al extremo, porque si se va al extremo, entonces aquí el ser humano sería incapaz también de fe y Dios tendría que insertarle esa fe, pero no es el caso. Entonces, pero este Jacobo Arminio cree que la fe salvífica, la fe salvadora o el estado salvífico solamente pueden operarse en el creyente por la acción del Espíritu Santo. Y creo que esa es una postura con la cual nosotros también coincidimos porque la regeneración, la conversión, no la operamos nosotros mismos, sino que es una operación, es una acción que Dios nos regala a través del Espíritu Santo. Entonces, solamente el Espíritu Santo o solamente la presencia del Espíritu Santo es lo que puede hacer en nosotros una verdadera regeneración. Y al estar verdaderamente regenerados, entonces buscamos las cosas que son de Dios. Y creo que en esto estamos totalmente de acuerdo. Vamos al punto 4, la gracia resistible. Que es, lo veremos, es un punto en el cual también nosotros pues creemos. Dice que esta gracia de Dios es el principio y continuación del cumplimiento de todo bien, incluso en este sentido que el hombre regenerado por sí mismo, sin esta gracia asistida o preventiva, continua y cooperativa, no podría ni pensar, ni querer, ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal, de manera que toda buena obra o acción que podría concebirse debe ser atribuida a la gracia de Dios en Cristo, pero respecto a esta manera de operar esta gracia, no es irresistible. Es decir, aunque todas las cosas ya estando en el ámbito de la fe, estando en ese ámbito de la reconciliación con Dios y ese ámbito de la gracia, pues el creyente persiste en hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, uno de los puntos que son muy importantes para Jacobo Arminio es que aún así el hombre puede perder su salvación, lo cual no sucedía en el esquema de Juan Calvino. En el esquema de Juan Calvino se dice que una vez salvo, una vez que Dios te ha elegido, para siempre salvo. Una vez salvo, para siempre salvo. Una vez que Dios te ha elegido, no depende de ti y depende de Dios, entonces Dios te llevará a la culminación de su voluntad. Entonces, no hay pierde, digamos, en el sistema de Juan Calvino. Pero en el esquema de pensamiento de Jacobo Arminio, sí la salvación se puede perder, sí se puede apostatar. El creyente, incluso el que ya ha conocido, y como dice el apóstol Pablo, y gustado los dones divinos, los dones de Dios, los regalos de la gracia divina, puede, si él así lo decide, si así lo decide, alejarse de Dios y pues renunciar a esa fe que ha experimentado. Y sí, creo que estamos de acuerdo en esa parte que un creyente habiendo estado un tiempo en la iglesia y habiendo disfrutado y conocido las verdades divinas, puede volverse atrás y perderse, sí, sí puede eso suceder, pero este tipo de posibilidad cabe en el pensamiento de Jacobo Arminio, pero no en el pensamiento
Juan Calvino. Bien, vamos al último punto para completar esta parte. Dice la posibilidad de caer de la gracia. Dice que los que son incorporados a Cristo por una fe verdadera y por lo tanto son hechos partícipes de su espíritu vivificante, tienen así todo el poder para luchar contra Satanás, contra el pecado, contra las tentaciones del mundo y aún contra su propia carne o debilidades y obtener la victoria, siendo bien entendido que es siempre a través del auxilio de la gracia del Espíritu Santo y que Jesucristo les ayuda a través de su Espíritu en todas las tentaciones. Aunque un creyente sí es capaz de abandonar los inicios de su vida en Cristo, volviendo al presente siglo malo, apartándose de la doctrina sagrada que le ha sido dada y perdiendo una buena conciencia y haciéndose carente de la gracia. Entonces, hay un acuerdo en que eh, eh, el creyente, al participar de esa experiencia de fe, al ser integrado a la comunidad eclesial y todo eso, busca las cosas que agradan a Dios. Y esta búsqueda es una búsqueda asistida porque tiene el respaldo del Espíritu Santo, tiene en su vida el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a decir que esta asistencia que Dios le brinda forma parte de la gracia en la cual ahora él ha entrado y forma parte. Pero viene este último señalamiento al final, en las líneas finales, donde también él reconoce, pero sí, pero si este creyente decide volver atrás, puede hacerlo. Y pese a la gracia y pese a todo el poder de Dios, él puede volver atrás. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros también tenemos integrados en nuestra manera de conceptualizar la fe. Entonces, sí creemos que somos asistidos por la presencia del Espíritu. El Espíritu nos redarguye cuando nosotros hacemos algo malo, cuando estamos en esa decisión de hacer algo que no es apropiado. El Espíritu Santo está ahí para redarguirnos, ¿no? Para brindarnos la asistencia y su compañía, su presencia, su influencia, pero no es una garantía porque no nos obliga. Si decidimos hacer lo malo, pues, y si eso está en nuestra decisión, lo haremos pese a la asistencia del Espíritu y pese también a la comunión que Dios nos brinde. Si deseamos volver atrás, así lo haremos. Entonces, es una cuestión que está ahí latente y que tiene que ver con una de las cuestiones que Jacobo Arminio defiende mucho y que es el libre albedrío. Para que el libre albedrío sea efectivo, entonces realmente el ser humano tiene que tener en su propia decisión o el seguir a Dios o el rechazar a Dios. Sin ese libre albedrío, sin ese factor del libre albedrío, pues los argumentos de Jacobo Arminio no funcionan. Entonces, él arma su argumentación sobre la base de que el ser humano, cualquier ser humano, tiene libre albedrío. Puede por sí mismo tomar la decisión de adaptarse a la fe y vivir la fe, experimentar la gracia, o también tiene el libre albedrío para rechazarla, para decirle no a Dios. Y esto es algo que se repite, nosotros todavía tenemos hasta el presente. Nosotros sí creemos que la salvación se puede perder y también creemos que el ser humano tiene libre albedrío tanto para aceptar a Dios y entrar en esa comunión con Él, como para rechazarle
alejarse y vivir una vida conforme a sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, es algo que sí, con lo cual nosotros sí estamos de acuerdo. Ahora, estos 5 puntos que también tienen tienen aspectos de convergencia, pero nos damos cuenta que también tienen aspectos que resultan totalmente contrarios. Ahora, es necesario que los conozcamos, que los meditemos, que les demos, yo les voy a pasar las diapositivas para que ustedes en un segundo repaso con más calma lo puedan, visualizar, lo puedan ver. Pero también es muy importante que separemos los dos esquemas, que tengamos bien identificado cuál es la postura de Juan Calvino y cuál la de Jacobo Arminio, cómo funciona la argumentación en cada uno, para que también podamos distinguir de nuestro propio pensamiento cuál es, en cómo nos vamos moviendo respecto a esas posturas. Y no, con eso no estoy diciendo que nos tengamos que identificar forzosamente o con una o con otra, sino más bien simplemente hacer el ejercicio de identificar con respecto a los mismos puntos cómo me voy yo moviendo entre ambas posturas. Es interesante porque nos da una idea también de cómo en cuestión de nuestro propio esquema de creencias, cómo nosotros también estamos eh, en nuestro pensamiento con respecto a estos puntos. En qué se parece, en qué no se parece nuestro pensamiento. Y repito, porque la manera en cómo nosotros pensamos, a veces, esto sin que nos sintamos mal ni mucho menos, a veces hay mucha influencia detrás, porque así lo aprendimos, porque así nos instruyeron, porque así nos adoctrinaron, pero hay mucha influencia detrás que a veces el pensarlo tiene que ver con esas posturas. Entonces, sí, algo de mucha utilidad sí es poder reflexionarlo con calma y ver qué tanto de esto, qué tanto del esquema de Calvino o del esquema de Arminio, qué tanto de eso hay en nuestro propio pensamiento, qué tanto de esto ya está integrado en nuestro pensamiento y de la manera como nosotros también lo argumentamos hoy día. Para iniciar, eso sería algo útil de hacer. Y lo segundo también útil es reflexionarlo. O sea, ¿cuál sería una postura bíblica? ¿Cuál sería una postura actual sobre esos mismos puntos? ¿Cómo? Porque créanme que nosotros seguimos evangelizando, nosotros seguimos compartiendo el evangelio. Entonces, ¿cómo vemos a una persona que necesita el evangelio? ¿Cuál es nuestro argumento de entrada para convencer a alguien que necesita el evangelio? Hasta hace varios años, en los folletos evangelísticos, lanzaban una pregunta hipotética, ¿no? Si tú murieras el día de mañana, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Y bueno, era una manera de presentar este, la oferta salvífica, ¿no? Y podemos estar en desacuerdo con eso, claro está, pero era una manera en los cuales muchos de los folletos que algunas iglesias compartían planteaban eso. Si tú murieras el día de mañana, ¿qué crees que pasaría contigo? ¿Irías a la presencia de Dios o irías a una perdición? Y digamos, ¿cómo nosotros, cuál sería una manera de presentar en este caso la gracia divina y la dádiva de la salvación? ¿Cuál sería una manera de presentar esto a quien todavía no conoce el Evangelio, a quien todavía no experimenta la cercanía de Dios y todo lo que esto tiene, ¿no?
acción vivificante y regeneradora del espíritu. O sea, todo este paquete de lo salvífico, alguien que todavía no lo conoce, ¿cómo se lo presentaríamos? ¿Cuáles serían nuestros argumentos para convencerle de que necesita la salvación, de que necesita acercarse a Dios? Bueno, créanme que sí es interesante y podríamos empezar a reflexionar en esa parte, porque, como digo, la folletería tradicional y las estrategias tradicionales más o menos siguen ese mismo patrón, ¿no? De decirle a alguien que está perdido, a menos que decida optar por la fe en Jesucristo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión de hoy, queridos hermanos. Vamos a terminar con esta parte ahora y vamos a continuar el próximo lunes para llevar esa secuencia sobre el tema de la antropología. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención y su compañía. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz sábado, un feliz fin de semana con la bendición de Dios y nos miramos entonces el próximo lunes. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pasa a Muy bien, ustedes. mi hermano. Pasa usted. Hermosa su clase. Muchas gracias, hermana Irma. Dios le bendiga Dios le mucho. bendiga, mi hermano. Y con el favor de Dios nos miramos el día lunes.